En el amanecer de un imperio que se alzaba entre el hierro y la fe, hubo un hombre que no empuñó espada ni gobernó territorios, pero dio forma a la lengua que unificaría reinos y conquistaría almas. Un hombre nacido bajo el sol de Castilla, criado en la disciplina del latín y forjado en las brasas del saber cristiano. Antonio de Nebrija no fue solo un lingüista. Fue un apóstol del verbo. Un alquimista de la palabra. El primero que entendió que una nación sin gramática es como un ejército sin escudo. Nacimiento y juventud. Antonio de Nebrija nació en Lebrija, en 1441. Era hijo de una Castilla aún marcada por la reconquista y el latín eclesiástico, pero también por el deseo de orden, de estructura, de renacimiento. Desde niño, mostró una inteligencia precoz. Se dice que aprendía salmos en latín antes de saber escribir su propio nombre. Su entorno, profundamente religioso, moldeó su carácter. Pero también forjó en él una sed insaciable de conocimiento. Fue enviado a la Universidad de Salamanca, una de las más prestigiosas del mundo cristiano. Allí, entre claustros de piedra y manuscritos, comenzó a entender el poder de la lengua. Pero sentía que el castellano, lengua viva de su tierra, carecía de una estructura firme. Estaba convencido de que una lengua sin gramática era como una espada sin filo. Entonces, decidió marcharse. A la edad de 19 años, partió a Bolonia, Italia, el faro del conocimiento clásico. Allí pasaría más de una década empapándose de los grandes maestros del mundo grecolatino. Formación en Salamanca y Bolonia. En Bolonia, Nebrija no solo estudió latín, sino también griego, hebreo y filosofía. Fue testigo del humanismo italiano, pero no como una corriente pagana, sino como una renovación del saber cristiano desde sus raíces clásicas. Conoció las ideas de Lorenzo Valla, Erasmo y otros precursores del estudio crítico de los textos. Nebrija comprendió algo esencial, que la lengua es poder, que quien controla las palabras, controla la doctrina, la ley, la historia. Pero mientras en Italia el humanismo se abría a lo pagano, Nebrija mantenía su convicción: el lenguaje debía ser servidor de Dios y del rey. Cuando regresó a España en 1473, lo hizo como un hombre nuevo. No como un rebelde intelectual, sino como un soldado del verbo, dispuesto a ordenar el caos del idioma castellano con la misma devoción con la que un cruzado habría defendido Jerusalén. Y así, comenzó la verdadera obra. El año 1492 es un año clave en la historia de España, marcado por eventos que resuenan hasta nuestros días. La conquista del último reino musulmán en Granada y el viaje de Cristóbal Colón hacia lo desconocido son eventos históricos ampliamente conocidos. Sin embargo, en medio de estos despliegues de poder militar y exploración, ocurrió un evento fundamental para el mundo de las letras y la evolución cultural de España: la publicación de la primera gramática de una lengua vulgar, la Gramática de la Lengua Castellana, de Antonio de Nebrija. Este acto fue revolucionario. Hasta ese momento, el latín dominaba como única lengua merecedora de estructura y rigor académico. Nebrija, con su publicación, declaraba que el castellano también merecía este tratamiento. Su idea central quedaba resumida en una frase que ha pasado a la historia: siempre la lengua fue compañera del imperio. Esta sentencia no solo adornaba la portada de su obra, sino que proclamaba la visión de Nebrija de que si España iba a extender su territorio, también debía expandir su lengua, porque con la lengua se conquista el alma. Cuando Nebrija presentó su gramática a la reina Isabel la Católica, lo hizo sin afán de reconocimiento personal, sino como un servicio a la corona y a la fe. Durante la presentación, argumentó que su obra no era únicamente para el uso de escolares, sino que representaba una herramienta de unificación, un medio de evangelización, y un pilar sobre el cual consolidar el reino español. Su propuesta fue comprendida por la visionaria Isabel, quien entendió que Nebrija, más que un lingüista, era un arquitecto de la identidad hispánica. Con el tiempo, la gramática de Nebrija acompañó a los misioneros y soldados que cruzaron el Atlántico hacia el Nuevo Mundo. Mientras las fuerzas armadas allanaban el camino en las tierras desconocidas, las palabras de Nebrija estructuraban y ordenaban la nueva realidad espiritual y cultural que se implantaba bajo la cruz. Su obra no solo regularizó el idioma, sino que fue crucial para la traducción de la Biblia, la creación de catecismos, y la codificación de leyes y crónicas. Con ella, los misioneros no solo enseñaban a hablar a los pueblos nativos, sino también a pensar y rezar bajo la mirada de Cristo. Gracias al trabajo de Nebrija, el idioma castellano se convirtió en la lengua más cohesionada del mundo en menos de un siglo. Esta unidad no era casual,
pero sí un resultado consciente, providencial y cristiano, de su meticuloso esfuerzo por dotar a la lengua del imperio de una estructura sólida y respetada. Sin embargo, su dedicación no estuvo libre de detractores. Algunos miembros del clero y teólogos miraban su obra con recelo, cuestionándose por qué un hombre se empeñaba tanto en las palabras, o por qué sometía a juicio gramatical los textos sagrados. Nebrija fue interrogado y a veces censurado, pero jamás se desvió de sus convicciones. No era un hereje, sino un ferviente defensor del sentido y el orden divino en la palabra. Antonio de Nebrija falleció en 1522, pero partió sabiendo que había servido a España, a la Iglesia, y había moldeado el instrumento más poderoso del alma hispánica, la lengua castellana. Su obra legó al mundo un testamento de fe, estructura y visión espiritual que aún resuena en los pasillos de la historia universal. Antonio de Nebrija no construyó catedrales ni lideró ejércitos. Su cruzada fue interior, silenciosa, intelectual. Pero su impacto fue eterno. Su obra fue semilla. Y de esa semilla brotó un idioma que hoy hablan más de 500 millones de almas, un idioma que lleva en su interior el sello de Castilla y la cruz del Redentor. Nebrija no escribió para la fama. Escribió para la eternidad, y para la gloria de Dios y de España. Su gramática fue la espada invisible que sostuvo la fe católica en América. Fue el mapa espiritual que permitió que la palabra de Cristo cruzara océanos. Fue el fundamento que mantuvo unida a la hispanidad en los siglos más brillantes de su historia. Y por eso, no es exagerado decir que Nebrija fue un elegido. No por oráculos ni profecías, sino por su fidelidad a la verdad, por su obediencia a la razón iluminada por la fe, y por su amor profundo a su tierra. En tiempos de confusión, de relativismo, de desprecio por las raíces, Antonio de Nebrija nos recuerda que las palabras importan. Que el idioma no es solo comunicación, es identidad, fe, patrimonio y orden. Cuando hablamos español, no solo hablamos una lengua. Hablamos la lengua del imperio. Del imperio que levantó catedrales, universidades y ciudades enteras sobre el cimiento de la cruz. Un imperio espiritual y cultural, cuyo lenguaje fue pulido por un hombre humilde, sabio y cristiano, Antonio de Nebrija. Gracias por acompañarnos en esta travesía por la vida de uno de los sabios más influyentes de la historia hispánica. Si te ha conmovido esta historia, si sientes el llamado de nuestras raíces y el fuego de nuestra lengua, te invito a suscribirte a Big Man Productions, donde la historia revive con voz, alma y espada. Aquí narramos la gloria de nuestros ancestros, la fuerza de nuestra fe y el legado inmortal de España. Nos vemos en el próximo episodio. Dios, la patria y la palabra.